Estás? Vamos a estar charlando un poco de tu serie Síntomas. ¿Querés contarme un poco cómo fue el proceso de hacerla? Sí, bueno, entonces Síntomas fue algo que comencé durante una residencia que gané el año pasado, en el 2022, la residencia SMART, que pues aborda los temas de sostenibilidad en áreas de montaña y planteaban algunas temáticas, ¿no? Entonces yo sabía que tenía como algunas premisas y era como cambio climático, salud alimentaria además, y estando allá, yo estaba en una villa como muy apartada en los Alpes suizos. Creo que al no poder hablar con nadie, me empecé a concentrar mucho en mí, empecé a tener como mucha ansiedad social, ¿no? El hecho de no poderme comunicar, tener que estar tanto rato yo con mi cabeza. Y pues ya venía yo sintiendo que quería trabajar algo sobre el cuerpo hace mucho, entonces todo esto me llevó a pensar como que cambio climático, pero desde mí misma y pensar en cómo estaba reaccionando la Tierra ante estos cambios que se están dando, que al final siempre se siente como algo tan lejano y traerlo hacia como lo más cercano que tenía yo en ese momento, que era yo, mi cabeza, mi cuerpo. Entonces empecé a estudiarlo mucho y pues encontré en informes que hablaban de cambio climático, que ahora como un tema que está como surgiendo bastante y es algo reciente, es el tema de la salud mental. Entonces al comienzo me sonaba cómo la salud mental puede estar vinculada al cambio climático y entendí que al final todos los factores del cambio que se están dando en nuestro entorno pues están generando niveles de ansiedad, niveles de estrés, que al final siempre se relaciona a algo muy emotivo, pero cómo esa emoción puede tener un impacto físico en nuestro cuerpo, un impacto real y tangible. Y pues empecé a jugar con esa posibilidad de pensar el cuerpo de la misma manera como se estaba pensando la tierra en esa sensación de estrés. Entonces, como que empecé a jugar mucho con imágenes de microscopios, ¿no? Porque al final, como te digo, la limitación como fotógrafa de no poderme vincular con la gente y contar las historias normalmente como lo haría, preguntar, acercarme, retratar. No entendía nada en alemán, nadie me entendía a mí, no hablábamos inglés en común. Entonces, todas esas limitaciones pues llevaron a esto que creo que al final fue algo súper bonito. Entonces, como que también esa dificultad creó otra oportunidad, que era hablar desde el cuerpo y buscar esos paisajes como apocalípticos casi dentro de mí misma o en las plantas o en la comida y así fue como fue surgiendo este trabajo, ¿no? Ujú. ¿Querés mostrarnos las fotos? Sí, te comparto pantalla. Dale. A ver, me dices si aparece. ¿Te aparece Sí, se ve una joya. cara? Ya. Sí. Bueno, entonces te voy mostrando imágenes, pero tengo que aclarar que esto nunca estuvo pensado como una serie fotográfica con una narrativa lineal, sino que de arranque yo sabía que iba a ser para una expo. Ujú. Entonces, pues las imágenes creo que están un poco cropeadas. O bueno, no sé hasta qué punto lo verás. Espero que se esté viendo bien. Pero las imágenes fue justo pensada más como para un proceso de instalación, ya que esto iba a ser expuesto en Ernen, que era un pueblo cercano a donde yo estaba ahí en medio de los Alpes suizos. Y pues ya que el trabajo hablaba tanto, no sé si esta foto, por ejemplo, se ve solo la nariz o si se logra ver toda la Se cara. ve solo la nariz. Ya, sí, es que creo que lo está cropeando. A ver, déjame ver cómo podría ser que se... Ahí Ahí está, va. Ahí se ve ahí bien. se... Ahí Ya, se ve bien. Sí, sí, sí. Compartilas nomás. este, ya. Uy, ahí me fui hacia otro lado. Espérate que te... Creo que ahí se ve bien, ya. Perfecto. Entonces, pues nada, los retratos que tengo son de las personas a las que yo me fui acercando, que buscaba que sean personas que estaban relacionadas de alguna manera al trabajo con la tierra, es decir, quienes iban a dar tal vez cuenta de manera más fácil de los cambios que se estaban dando, porque los cambios que se dan en el ambiente son tan sutiles que creo que solo quienes viven muy cerca a ellos o trabajan directamente con ellos los van notando. Entonces, por ejemplo, estas personas son agricultores, agricultores orgánicos, entonces ellos Ujú. también como me contaban, justo me explicaban cómo es que la tierra también se estresa y por eso es que ellos buscan no forzar sus procesos, ¿no? Estas son algunas imágenes de, de microscopios, son juegos, al final todo el proyecto ha sido como jugar a buscar estas similitudes entre el cuerpo y el paisaje que nos rodea, ¿no? En el caso del paisaje suizo, pues es totalmente distinto a la realidad que yo habito aquí en Urubamba, donde vivo en Cusco, pues porque aquí también es zona de montaña, pero
ahí de alguna manera todo está mucho más controlado, ¿no? Los agricultores mismos trabajan de otra manera, el mismo ambiente es distinto, ¿no? Entonces era como que hablar con ellos también me hacía entender muchas cosas de cómo funcionan las cosas acá de vuelta en casa, ¿no? Y Ujú, que claro, que evidentemente son realidades totalmente distintas, ¿no? Y las imágenes pues han sido construidas a partir de intentar buscar dentro de, como te decía, dentro de lo microscópico, dentro de los cuerpos, estos paisajes externos, ¿no? Entonces, pues nada, como que iba encontrando, por ejemplo, esta es de una herida que yo me hice, entonces como que fui encontrando ciertos paisajes dentro de mi propia sangre, ¿no? Y, y ha sido ir jugando con eso, ir creando posibilidades narrativas distintas también, o sea, es muy distinto pensar en una serie fotográfica como que con una linealidad y un inicio, un fin, un personaje que te narra todo, a que simplemente sean los cuerpos que vayan hablando, ¿no? Entonces también ujú. ahí cuestionar nuestros propios límites narrativos fue como un juego interesante. Y creo que también el juego en parte es esta interpretación, ¿no? Yo de la nada empecé a encontrar como paisajes intergalácticos dentro de estas frutas podridas o de las plagas en las plantas o como les decía, de mi propia sangre, ¿no? No sé, entonces empecé a encontrar como esto parece una sequía, ¿no? O sea, paisajes que al final encuentras tú no sé, como que si fueras una imagen de dron de un lugar que se está secando y al final es simplemente una herida, ¿no? En mi dedo o algo de ese tipo. Eh, y pues eso, sí, son como imágenes así que parecen medio espaciales y esto, por ejemplo, es de una planta que tenía una plaga. Y luego piensas, estamos totalmente rodeados de eso todo el tiempo y al final las plagas también están funcionando de maneras curiosas y pues muchos universos se están creando ahí adentro y también es interesante poder pensar a ese nivel, ¿no? Que debo decir, en un momento creo que me empecé a volver medio loca porque veía tanto imágenes microscópicas que empezaba a dudar de todo lo que me rodeaba y que estaba respirando y todas esas posibilidades, ¿no? ¿Cómo fue que después llevaste el proyecto a un nivel instalativo? Ya estaba pensado, digamos, para eso mencionabas, ¿no? Sí, porque de arranque, como la residencia, pues te dice, ¿no? De que al final va a haber una exposición. Pero debo decir que al inicio la exposición se estaba pensando de manera bastante convencional, en el sentido de que era como que si iba a ser en un lugar en el exterior, pues estaba pensada como para ponerse en paneles y así. Y yo sentía que no le hacía justicia al mensaje y que justo las imágenes tenían que dialogar un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen la exposición se repartió en dos partes, porque también el proyecto hablaba de cómo uno es el cuerpo humano, ¿no? Y todo el universo interno, y en la otra parte habla también de, pues, del paisaje y de cómo todos estos elementos se están relacionando también en el exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ujú, en esta sala yo intenté replicar el cuerpo humano y como si hubieras entrado en un cuerpo. Entonces jugué con herramientas audiovisuales como acá había un proyector que iba creando ciertas atmósferas a partir de videos que había hecho con los microscopios, como todo muy simplemente referencial a movimiento de sangre o de partículas moviéndose. Y había un sonido constante de sonidos ambientales, ¿no? Del entorno, pero también como de, no sé, del cuerpo mismo, ¿no? Y que se mezclaban. Entonces, como jugué con esta especie de alfombra, como que entrando al cuerpo, los retratos, estaba todo pensado con esta tela semitransparente para que también tú pudieras ver a través de ellas y una imagen pudiera también volverse en otra al segundo donde tú te pararas y pudieras ver como un árbol se mezclaba con una cara, ¿no? Entonces, como de alguna manera hacerlo interactivo desde ese punto, ¿no? ujú. Y bueno, esta es la parte que está al interior. Y luego la otra estuvo pensada para el exterior, justo como para hablar del paisaje, en la que también entraba el factor humano siempre, como para justo que se pudiera mezclar con el entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta también era, todo estuvo hecho con esta tela semitransparente para que tú pudieras ver a través de las imágenes y esa imagen se volviera otra según el lugar en el que estaba, ¿no? Y lo que era hermoso también es que fue pensado como para que dialogara constantemente con el ambiente, entonces las imágenes estaban colgadas de tal manera que el viento mismo las movía todo el tiempo y pues siempre que Ujú, iba a ser algo diferente, ¿no? Entonces es como que también esta sensación de que el espacio está respirando, ¿no? Como darle una especie de dinamismo también a las imágenes. Esta es, por ejemplo, la de arriba es una ecografía de mi papá, que él tiene problemas de corazón
y ya que también siempre se hablaba de tanto de como que uno de los efectos que tienen los niveles de ansiedad muy altos o estrés son los efectos cardíacos, ¿no? Entonces era también poder hablar de esa posibilidad, ¿no? Desde síntomas de alguien como mi papá, o sea, de una historia muy cercana, ni siquiera tienes que irte a pensar en algo apocalíptico lejano, sino que pues son síntomas que están en el cuerpo todo el tiempo. Y pensar también en términos muy simples de las similitudes de las formas, ¿no? Como montañas o como que la misma persona puede ser una especie de réplica de estas ondas, ¿no? Ujú. Y estuve instalado en el bosque, todas las imágenes estaban pensadas para que jugaran con el lugar en el que se estaban instalando. Entonces, por ejemplo, esto que también es sangre, estuvo instalado en una piedra, como jugando también un poco a la idea de la montaña y las texturas. O sea, como todo estuvo pensado de inicio para relacionarse, ¿no? Y pues se organizó una visita, ¿no? Esto es un día, esto es el día de la inauguración, en la que se hizo como un recorrido con la gente. Este es un lugar que es muy visitado por la gente que va en los Alpes y como que pues hacen caminatas, entonces es como, en realidad es un lugar muy especial este bosque donde se hizo. Y ya, y como que era lindo que la idea también de que las fotografías mismas no fueran tan invasivas del paisaje, en el sentido que no se Sí, impusieran de manera tan agresiva, y por eso también la tela semitransparente ayudaba a que no te llegaba a interrumpir de todo el paisaje, ¿no? Que al final estabas ahí por eso. Entonces, como, ¿cuál podría ser el mensaje si de la nada lo poníamos de manera muy agresiva? Tenía que sentirse como algo orgánico también, ¿no? Y bien, eso fue como la expo, fue la verdad una experiencia increíble, y creo que lo más chévere para mí ha sido que después de que esto terminara, al parecer hubo alguien que, o sea, un chico que lo fue a visitar, tiene una asociación en otra villa también en los Alpes, dentro del mismo cantón, y él está abriendo justo una asociación para personas que están pasando por momentos muy difíciles en su vida, sea cual sea la circunstancia, y que en lugar de entrar en un psiquiátrico o algo así, lo que necesitan es ese momento de calma y de retirarse un momento y de simplemente estar en un lugar seguro para poderse tratar como ellos, ¿no? Entonces, cuando vio esto, entendió el tema, que era cambio climático y salud mental, pues quiso incluir la exposición dentro de su asociación, y ahora la exposición está nuevamente expuesta, pero en otra vía, en De Alesse, me parece que se pronuncia, ujú, y pues eso ha sido hermoso, porque también pienso de que el mensaje fue transformado hacia otra circunstancia y que tal vez está llegando de otra manera y que ojalá que siga viajando, ¿no? Y nuevamente esté instalado así, jugando con el espacio. Entonces, ha sido bella, en verdad, la experiencia. ujú. ¿Cómo estás viviendo ahora ya de vuelta en casa el cambio climático? ¿Cómo estás viviendo ahí en Perú? ¿Qué estuviste viendo que está pasando? No, pues la verdad está siendo súper difícil. Y como te decía, ¿no? Yo nunca había pensado en la relación de salud mental, cambio climático, pero luego me di cuenta que al final no era nada lejano, y por el contrario, lo que está pasando en Perú es lo que está pasando en todas partes en realidad, que es pues estas son algunas imágenes que he comenzado de manera aleatoria, ni siquiera pensándolo en un proyecto, por lo cual no vas a ver una estética establecida. Pero, por Ujú, ejemplo, esto es de un día que amanecimos y desde mi ventana yo veo una montaña, y esa montaña tenía nieve, y eso nunca pasa. Entonces eso ya fue súper extraño, y me llegaron fotos de Chinchero, que de hecho es un pueblo del que yo vengo investigando ya hace unos años, y que todo estaba cubierto de nieve. Me agarré un bus, me fui para allá, y resulta que estaba hablando con la gente de que estuvo nevando después de 15 años. O sea, por ejemplo, esta niña nunca había visto nieve en su vida, no es normal de que eso haya pasado. Todo, además, debo decir que fue súper duro para muchos, porque también como las lluvias han retrasado, la cosecha de este año también se retrasó, y justo iba a ser en los días en los que nevó, por lo que, pucha, miles de hectáreas de cultivos se arruinaron totalmente, y mucha gente no pudo cosechar lo que este año debería haber cosechado. Entonces también ahí dices como todo está funcionando de una manera muy extraña, ¿no? Por otro lado, también el año pasado, al poco de haber regresado de Suiza, comenzaron aquí en la temporada seca, pues comienzan los incendios forestales, que eso también está pasando en muchas partes del mundo, y pues aquí en los Andes está siendo una cosa de locos, porque además la gente aquí tiene la costumbre de que no sé si es cierto o no sé de dónde sale la idea, pero para que la tierra sea más fértil se quema. Entonces, cuando se hace eso y tienes el viento, que justo ahora estamos comenzando la temporada de vientos, como que huela un poco, ¡pum!
todo empieza a encenderse y, por ejemplo, él es Manuel Bellota y esto es parte de un área de conservación privada que está como camino a Machu Picchu y tuvo un incendio en el que se quemaron muchísimas hectáreas de la área de conservación y lo que era más frustrante es que esta gente no tiene ayuda. Entonces, por ejemplo, yo me enteré por amigos que los estaban ayudando y fui a conocerlos y la verdad que cuando fui solo éramos yo y un amigo de ellos de la oficina de cuando trabajaban hace muchos años y decía, wow, esta gente está totalmente sola. Y por ejemplo, yo los vi bajar de la montaña ese día, totalmente embarrados como en ceniza, y apenas nos vieron solos se echaron a llorar. Y ahí sentí como, esto es desgarrador, o sea, esta gente está viviendo con esto, y claro, en la ciudad no lo sentimos, ¿no? Pero cuando vives en la montaña, estás viviendo como de cara a cara con estas cosas. Entonces ahí también es que dices, esta gente realmente está expuesta a niveles de estrés muy altos, ¿no? Entonces eso está pasando todo el tiempo yo estoy jugando simplemente con las imágenes que voy encontrando. Este es todo el área que se quemó en ese incendio, ¿no? Entonces como que la he sacado también como, no sé, experimentos que voy De haciendo, contexto. Sí, sí. sí, como de jugar un Buenísimo. poco a cuánto de área, a cuánto de terreno, a cuánto tiene que llegar como para que sea realmente una cosa importante, ¿no? Pues porque está pasando muy por alto, ¿no? De hecho, el año pasado mismo, el primer día del año, comenzó este incendio gigante aquí en Urubamba. Yo lo veía desde mi casa y fue también porque alguien tiró algo y como no hay lluvia en esa época o porque se demoró más bien, porque en esa época ya debería haber lluvia, también nuevamente incendio forestal, ¿no? Y se vuelve una cosa que la otra vez yo me iba de Urubamba a Cusco y conté 6 incendios gigantes solo en un camino de 1 hora. Y dije, ya, esto no puede ser normal, ¿no? Y está pasando así en todos lados y la verdad te digo, yo desde que vivo acá estoy agradecida de que también lo estoy viviendo mucho más de cerca, entonces como que me estoy dando cuenta que a mí también me está afectando. Yo estaba enferma, de hecho tuve que ir al doctor y lo primero que me dijo es que tenía que relajarme porque era la emoción la que me estaba enfermando y ahorita estoy trabajando mucho en eso, en ponerme a mí primero. La fotografía misma también me está llevando como a límites y por ejemplo estas imágenes que estoy mostrando, todas estas caras son como un ejercicio que estaba haciendo de comparar las caras que estaba yo trabajando en Suiza y las caras que estoy encontrando aquí. Entonces, por ejemplo, yo he estado trabajando como fotoperiodista cubriendo las protestas que se dieron desde diciembre del año pasado hasta ahora en Perú. Entonces, nada, como eso también ha sido súper fuerte, ver a toda esta gente como tan enfadada, tan molesta, tan como irritada, y te das cuenta que ya es una cosa histórica y esta gente muchas veces trabajan de la tierra, entonces luego dices, claro, esta gente está frustrada por temas que no se van a entender desde el Congreso, ¿no? O sea, está frustrado por el abandono, como el abandono que tuvo esta persona en el incendio, o qué sé yo, los cultivos y como todo, ¿no? Entonces al final es como me está permitiendo entender desde muy cerca y desde otra mirada como lo que está pasando y sí, la verdad que es como siento la necesidad de poder ver este tema desde aquí, porque en Suiza fue súper interesante, pero aquí es otra historia. Entonces, como a nivel Latinoamérica, siento, ni siquiera solo Perú, pero desde mi propio pueblito lo estoy viendo como en escala gigante. Y pues sí, está siendo como algo que todavía no encuentro la manera en la que quiero poder realizarlo aquí, pero estoy probando, como te muestro, como diferentes formas, ¿no? Yo simplemente estoy yendo. O sea, cada vez que pasa algo estoy intentando acercarme, hablar con la gente, entender, o sea, como que qué diferentes miradas puede haber de esto y sí, o sea, creo que hay muchas maneras de hacerlo, solo que aún estoy viendo como a qué puede guiar, ¿no? Ale, creo que vas muy bien. Qué bueno. Así que muy pronto queremos ver más de todo esto que estás preparando ahora.